Bueno, entonces estamos en la primera carta a Timoteo. En el capítulo 1 y habíamos hablado sobre la introducción y que Pablo le está comentando cuál es la entrada, pues, a lo que él quería decirle en la carta. Es interesante y uno, aunque parece mentira, pero debería uno aprender eso. Las cartas de Pablo, como las cartas de casi todas las personas en esa época, eran al vino, al pan, pan y al vino, vino. Allá vamos y esto es lo que voy a decirte y esto es lo que quiero que hagas y esto está tan. Entonces, así es como empieza esa carta y hoy vamos a continuar con ella. Entonces, hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver lo que era el propósito de la carta y cuando él le dice esto, ¿por qué se lo dice? Y como ustedes ven, el título es edificar en la fe. Miren, esa es de las cosas más difíciles que hay para la iglesia. Edificar la fe es una de las cosas más difíciles que hay en la iglesia. En la iglesia se puede edificar un montón de cosas, pero la fe es de lo más complicado para edificar. Les voy a decir por qué. Yo puedo edificar tener un buen grupo de alabanza. Puedo edificar tener muchas clases de Biblia. Puedo edificar tener un grupo de educación, un grupo de damas, un grupo de hombres, un grupo de un montón de cosas. Pero resulta que edificar la fe, eso es mucho más complicado. Pero aunque parezca más complicado, realmente es el propósito de que nosotros estemos aquí. Nosotros tenemos como consigna no vivir por vista y no vivir por acciones y no vivir por obras, sino por fe. Lo que hoy se ve es normalmente las personas creen que su fe está fundamentada en las obras. Entonces, ¿qué sucede? Que hay tantas y tantas iglesias trabajando en ayudar a los pobres, a las personas en el África, a las personas ¿cómo se llama esto? Los desplazados en todas partes del mundo. Y esto es parte de lo que la iglesia tiene que hacer. Esto es lo que tiene que hacer la iglesia. Ok, vamos a esperar pensemos y escuchemos a Dios a través de Pablo. Pablo en esta carta está empezando a decirle a Timoteo, te voy a dar mi ministerio a ti. Entonces vamos aquí a la primera carta de Timoteo capítulo 1 desde el versículo 3 al versículo 7. ¿Ok? Y Pablo le dice a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando yo fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, porque la edificación de Dios es por fe. Así te encargo ahora. La iglesia de Cristo no se edifica por obras, se edifica por fe. Y por eso es tan complicado, porque la fe, nosotros sabemos, es ¿cómo es? Es la convicción de lo que no se ve, etcétera, etcétera. Así que
La fe es la parte más importante de lo que él está diciendo aquí. ¿Está bien? Ahora, él continúa diciéndole en el versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. O sea que la ley, lo que Dios dijo, es bueno siempre y cuando esté acorde con la ley. Cuando uno usa la ley no en la forma legítima, no es buena, es mala. Conociendo que la ley no fue dada para el que es justo, sino para que los transgresores sepan, los transgresores y desobedientes sepan, para que los impíos y pecadores sepan, para que los irreverentes y profanos sepan, para que los parricidas y matricidas entiendan, para que los homicidas sepan, para que los fornicarios entiendan, para que los sodomitas, y en esto es muy claro, sodomitas son los que se acuestan con otro del mismo sexo. En este caso, sodomita significaba hombre que se acuesta con otros. Para los fornicarios, para los secuestradores, que de eso en Colombia tenemos muchísimos y creen que no les va a llegar juicio. Pero para los secuestradores, para los mentirosos y para los perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Okay? No sé quién tiene el micrófono abierto porque no estoy en la página del... Por favor, les ruego que apaguen los micrófonos. En la señora Melba González. Ya. Lucho, perdón, vos podés desde ahí del sistema apagar todos los micrófonos. Sí, sí, sí. Estoy silenciando. Lo que pasa es que no estoy en la página de Zoom. Estoy en la página donde estoy haciendo donde estoy poniendo los versículos. Entonces, por eso me es más complicado. Pero ya regresé. Ok. Entonces, ¿cuál es el propósito de la doctrina? Miren bien lo que está diciéndole Pablo a Timoteo. Pablo le está estableciendo a Timoteo, la edificación en la fe requiere que pongas los ojos en las enseñanzas del Señor Jesús. Requiere que pongas los ojos en la doctrina. No te dejes quitar de la doctrina. No te quiten los ojos del sitio donde debes tener los ojos. Y ese sitio es la doctrina que yo te he enseñado. ¿Por qué? Porque cuando te sales de las enseñanzas del Señor Jesús, lo que vas a hacer con eso es simplemente empezar a cumplirle los deseos a los demás y se te va a olvidar el propósito específico de la iglesia, que es la edificación por la fe. Y en la fe te van a desviar hacia las obras. Te van a desviar a que yo soy fulanito que vengo de sutanito. ¿Usted no sabe quién soy yo? Eso. Las interminables genealogías y las leyendas y los mitos. Si usted no hace tal cosa, entonces va a pasarle la otra. Si usted no hace aquello, entonces, si usted no ora 5 veces al día, no va a ir a... Si usted no hace meditación trascendental durante tanto tiempo, entonces los antepasados lo van a mirar mal. Si usted no le lleva comida a la tumba a fulanito, entonces usted no... Un montón de obras, y miren todas las religiones y todas las filosofías del mundo, todas andan pensando en cómo hacer las obras. Pablo está llamando a su discípulo a, hijo, no es por las obras, es por la fe. Así que el ministerio que yo te estoy delegando a ti
es, por favor, edifícalos en la fe. Edifícalos en la fe. ¿Ok? ¿Todos estamos correctos? Ahora bien, ¿cuál es el propósito? El propósito, se lo voy a volver. ¿Cuál es el propósito de la doctrina? Es la edificación de la iglesia. Miren lo que dice. El propósito del mandamiento que te estoy dando, el propósito de que tú los reprendas y les digas que por favor ellos se regresen a lo que se les enseñó y dejen de estar pensando en todas esas cosas que no tienen nada que ver con la doctrina. El propósito de ese mandamiento, el propósito de que tú los guíes, es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de la fe no fingida. El propósito máximo es que nosotros podamos crecer en el amor de Dios. No hay mayor propósito en la iglesia de Cristo que la iglesia de Cristo crezca en el amor de Dios a Dios. En el amor de Dios que está dentro de nosotros a Dios. Pero ¿cómo así? El amor, ya no tenemos el amor de Dios. Claro, tenemos el amor de Dios. ¿Pero amamos a Dios? No, esa es la parte que se tiene que hacer por fe. Por eso la iglesia tiene que edificarse más y más en el entender quién es Dios, cómo es Dios y lo que hace Dios. Eso precisamente es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. No, mijo, así no es el cuento. El cuento no es como ellos piensan. No, el cuento es como es. La palabra de Dios indica que se necesita edificar la iglesia para que la iglesia ame a su Señor. Ahora, ¿cómo es que nosotros necesitamos amar a nuestro Dios? Se necesita tener un corazón limpio. ¿Qué significa eso de tener un corazón limpio? Significa que pecado que cometes, pecado que tú digas, pequé. Juan 1.9, primera Juan 1.9. El Señor dice que si nosotros confesamos nuestros pecados delante de Dios, Él nos limpia. Entonces, en vez de que con el pecado nos quedemos, en vez de estar guardando resentimientos por pecar, en vez de seguir cometiendo el pecado o aumentarlo, por ejemplo, en el caso de la mentira, ustedes saben bien que cuando uno dice una mentira, tiene que decir 20 más para poder soportar la primera. Entonces, en vez de hacer esa cosa, diga sí, dije una mentira. O sea, y la palabra de Dios dice que Él nos limpia de toda maldad. ¿Cómo es que uno ama a Dios? Cuando su corazón no está sucio, cuando su corazón está limpio para poder ver a un Dios que lo ama a uno en la manera en que Dios lo ama. En pecado, tú te quieres... ¿Recuerdan lo que estudiamos en Génesis? Cuando uno comete pecado, ¿qué hace? ¿Se acerca a Dios o se aleja de Dios? Se esconde. Se esconde, exactamente. Entonces, en vez de hacer eso, no, limpia tu corazón, confiesa el pecado y restaura ese corazón limpio que es necesario para uno tener un amor expresado para Dios. Buena conciencia, vea qué cosa tan interesante. Estuve mirando esa palabra conciencia. Y es poder, la conciencia, la palabra es como, es algo que nos fuerza a entender lo que está bueno o lo que está mal. Siempre pensamos que la conciencia, y todas las canciones hablan de la conciencia que le dice lo que está mal, pero no, la conciencia está para decir lo bueno o lo malo. Sin embargo, lo que la palabra de Dios nos insta es que ese amor debe nacer, el amor de Dios y a Dios debe nacer de una buena conciencia.
O sea, de hacer las cosas que realmente uno sabe que son buenas. Que realmente uno sabe que son buenas. Y la única manera de saber si algo es bueno es cuando tú lo comparas con la palabra de Dios, porque Dios es bueno y por lo tanto todo lo que escribió es para bien. Dos primeras cosas, un corazón limpio y una buena conciencia. Pero hay una tercera, la fe verdadera. Qué interesante. ¿Saben? En la Reina Valera dice la fe no fingida, la fe que no es hipócrita. Ah, carambas, diría mi madre. La gran mayoría de las veces vemos hipocresía. Es lo que está diciendo Pablo a Timoteo. Pablo, en las iglesias hay un montón de gente que es hipócrita y su fe es una fe hipócrita. No creen lo que dicen que creen. Muestran una cosa con respecto a lo que creen, pero viven de otra forma que no dice lo mismo de lo que ellos dicen que creen. El amor a Dios es un amor que se basa en un corazón limpio, en una conciencia tranquila y una fe y una creencia y un estar absolutamente convencidos de que la palabra de Dios es la verdad. Cuando eso sucede, la doctrina que uno trabaja, la doctrina que uno vive, la doctrina que uno practica, es la sana doctrina. Miren bien, ¿qué es lo que edifica? Lo que dice en Timoteo 8 y 9. Sabemos que la ley es buena, o por lo tanto, la ley edifica. ¿Cuántas veces nos han preguntado, pero entonces la ley del Antiguo Testamento todavía funciona? ¿Qué tenemos que decir nosotros? A ver. La ley del Antiguo, que sí, claro que la ley está El Señor no vino para quitar la ley. ¿no? Y además la ley no cambia. La ley, como dice ahí en Timoteo, es simplemente una cartelera que le dice, mire, estos son los pecados, no te salva, porque eso sería tanto como decir que si a mí me publican en una cartelera de deudas, ya yo me pagaron, ya yo pagué la deuda. No, 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 no. Es clarísimo, es clarísimo. Lo que dice es, sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. ¿Por qué? Porque la ley no fue dada para el justo. La persona que tiene justicia en su vida, la persona que tiene un corazón limpio, la persona que tiene una buena conciencia y la persona que realmente vive una fe hacia Dios, que le cree a Dios, esa persona, la ley es algo que ejecuta de una manera automática. No necesita que se la estén recordando porque estas tres cosas lo hacen vivir en esa ley. Esas tres cosas de vivir en el amor de Dios lo hace vivir en esa ley. Por lo tanto, la ley es buena, claro. Los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20, perfecta y totalmente vigentes. Y a eso se le llama la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito. Cuando a uno le preguntan qué es la sana doctrina, ya uno sabe qué es la sana doctrina. La sana doctrina es aquella que me impulsa a tener amor a Dios desde su propio amor, teniendo un corazón limpio, teniendo una buena conciencia en mis acciones y en mi forma de vivir, y teniendo
plena convicción de lo que Dios me ha dicho y que es real para mi vida. Cuando eso es así, estoy en la sana doctrina. Cuando una iglesia les diga, nosotros aquí tenemos la sana doctrina, lo que nosotros tenemos que ver es si la iglesia está procurando amar a Dios a través de tener un corazón limpio, una conciencia buena y una fe verdadera, que le creen a Dios. Del resto, ¿cómo se llamaría eso? Bueno, sana doctrina no es. Sana doctrina no es. Esas dos cosas son las cosas que edifican a la iglesia. La ley y la sana doctrina. ¿Estamos correctos hasta aquí? Sí, ¿Estamos señor. correctos? Okay. Ahora, ¿qué es lo que no edifica? Bueno, a mí esto me parece tremendo, pero es interesante. Se apartaron a una palabrería vacía. ¿Escucharon bien? Dice una palabrería vacía, vana, porque quieren ser los doctores de la ley. Hablando de esta palabra doctores de la ley, es los que más saben de la ley, los que más saben Biblia, y te recitan los versículos, y te recitan dónde están los versículos y qué dicen y cuándo dicen, y los versículos que quieren que tú te aprendas y que tú sepas y que ellos tengan para poder sustentar lo que te van a decir, se lo saben y se lo saben de memoria, muchas veces son repetidos los mismos. Pero escuchen bien, en el tiempo de Pablo existían los doctores de la ley que eran los escribas y los fariseos. Díganme, por favor, ¿contra quiénes habló una y otra y otra y otra vez el Señor Jesús en los evangelios? ¿Contra quién? ¿A quiénes les dijo sepulcros blanqueados? Los fariseos. Los fariseos y los escribas, los conocedores de la ley, los que se hacían ser doctores de la ley. Estas personas no edifican. Lo que hacen es que le dan razones a los transgresores y desobedientes. No edifican. Esos que se creen que dicen y saben más, que ni siquiera leen la palabra de Dios, ni abren, pero ni abren el libro, ni siquiera abren el libro, ni siquiera saben qué dice y cómo dice. Sacan los versículos de los contextos para colocarlos igualito a lo que hace el diablo. ¿Recuerdan cuando el diablo tentó al Señor Jesús? Sacar los versículos de su sitio. Esos que se creen doctores de la ley hablan vana palabrería. ¿Saben cómo es esta vana palabrería? Vean a un político hablar en una plaza pública buscando votos. Vana palabrería. Todas esas cosas se oponen a la sana doctrina. Tremendo. Las cosas que no edifican se oponen a la sana doctrina. Ahora, ¿qué es la oposición a la sana doctrina? Son las cosas que detienen, las cosas que tratan de impedir el progreso. ¿Sí me explico? Impedir el progreso
de una iglesia que ame a su Dios impiden el progreso de una iglesia que ame a su Dios. Por lo tanto, hombre, sí, pero la confesión tienes que hacerla antes de tomar el cuerpo de Cristo. Y con un sacerdote para que te dé. ¿Quién dijo eso? La Biblia claramente dice que tú te pongas delante de tu Dios para que tú confieses tu pecado. Y con esa confesión de pecado limpias tu corazón. Otros es, yo creo que tú estás cometiendo algo que no es correcto. ¿Perdón? ¿No? Cuidado con los doctores de la ley, porque se oponen a que tú tengas una buena conciencia. Acciones que pueden parecer malas a los ojos de las otras personas, no necesariamente son malas. No necesariamente son malas. Hemos visto aquí varios ejemplos y se los he mostrado. ¿Recuerdan el ejemplo del señor motociclista para ganar a motociclistas? O aquel tipo que estaba en la prisión para ganar personas en la prisión. Cosas que todo el mundo le endilgó y le decía, no, eso no se hace así, que no sé qué. Y miren, hay pobres en este mundo, mucho más pobres que aquellos que no pueden comer o tomar agua. Porque hay pobrezas. Miren que estoy pensando en una persona ya. Porque hay pobrezas que son eternas. Que si tú te mueres, tu pobreza te seguirá hasta el fin de los tiempos. Siempre, siempre será mejor sacar a alguien de su condición de pecador a sacar a alguien de la desnutrición. Cuidado. Porque esos doctores que se creen doctores de la ley te desvían de la fe verdadera y te ponen a hacer obras que no son verdaderas y que no edifican para llevarte a amar a Dios. Algunos de estos doctores buscan ser amados ellos o buscan que tú ames un rótulo o buscan que tú ames tu rótulo, pero nunca te enfocan a Dios. Y quiero decirles algo. Sí dicen el nombre de Dios. Sí invocan la palabra de Dios. Pero no edifican tu fe. Edifican tu orgullo. Piensen. Piensen. La edificación de la iglesia es el amor nacido de un corazón limpio, de buena conciencia y de una fe no fingida. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y ese es específicamente el propósito que tenía Dios para Pablo y de Pablo pasarlo a Timoteo. Es el propósito por el cual él está llamando a Timoteo. Vuelve a la doctrina. No te dejes sacar de la doctrina. No dejes que te quiten de la doctrina.
Ahora, Timoteo, tú mismo, por ser guardián de la doctrina, te va a pasar y te va a doler y vas a tener que pasar por una serie de cosas tremendas y te va a hacer difícil poder continuar edificando en la fe. Muchas veces te vas a desanimar, muchas veces vas a terminar diciendo yo no quiero seguir. Pero a ti, Timoteo, le dice Pablo, yo a ti te dejo mi posta como guardián de la doctrina. Miren lo que dice en 1 Timoteo 1, del 12 al 17. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aun cuando yo fui blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas, sin embargo, fui recibido a misericordia, porque yo lo hice por ignorancia, por incredulidad. Pero la gracia que es en Cristo Jesús, la gracia que es en Cristo Jesús nuestro Señor, fue más abundante porque creí por la fe y por el amor que es en el mismo Cristo Jesús, que es demostrado en Cristo Jesús. Por esa razón, por esa fe y ese amor que es demostrado por Él, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales pecadores yo soy el primero. Y por eso es que fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para que yo pudiera ser ejemplo de todos los que habían de creer en él para la vida eterna, incluyéndote a ti, Timoteo. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El guardián de la doctrina. Pablo se lo resume así: yo tengo un ministerio que es el ministerio que te estoy pasando, Timoteo, porque yo doy gracias al que me fortaleció. No fue por mi fortaleza, no fue por mi sapiencia, no fue por mi inteligencia, no fue por mis títulos, no fue porque sea romano, no fue porque Gamaliel me enseñó, no fue por, no, yo soy el más porquería, por favor. Así que el Señor tuvo que fortalecerme, porque cuando Dios me vio trabajar, me consideró fiel. A ver, cuando digo que Dios me vio trabajar, entre comillas, ¿no? Ya Dios sabía. Estoy hablando en el tiempo, en la parte de tiempo como Pablo. Pero entre comillas, Dios lo tuvo por fiel. Y por tenerlo por fiel, lo colocó en el ministerio. Pablo le está diciendo a Timoteo, yo te considero fiel y por esa razón te quiero colocar en el ministerio. Yo estoy ya aquí en las últimas, pero te voy a delegar mi ministerio. Yo te voy a delegar esta guarda o salvaguarda de la doctrina.
la salvaguarda de la fe. La salvaguarda de las personas necesitan aprender a creer absoluta y totalmente en Dios, con un corazón limpio, con una buena conciencia y con una fe verdadera. Ese es el ministerio que le doy. Ahora, este ministerio luego lo puedes pasar a un montón de gente, Timoteo. Porque para eso es que Dios nos ha llamado. Y no descartes a ninguno. Porque mira, ¿cuál fue mi origen? Yo fui blasfemo, fui perseguidor, fui injuriador, fui ignorante, fui incrédulo. Ese es el ministerio, perdón, ese es mi origen. Soy un pecador, el peor de los pecadores, si podría uno decirlo. Si alguien pudiera señalar a un pecador, tendría que señalarme a mí. Yo no solamente fui blasfemo, no solamente negué, escúchame bien, Timoteo, yo no solamente negué al Señor Jesús como el Mesías, Dios, el príncipe de todos los siglos, no solamente lo negué, es que no, yo lo injurié, yo grité contra él, yo dije que él era simplemente un humano, sin considerar quién era. Y sí, de pronto por ignorancia. Pero mi ignorancia, Timoteo, era meramente incredulidad. No pude ser capaz de creer con todo lo que sabía de la Escritura. Y no fui capaz de ser responsable con la Escritura para creer que Él era el Mesías. Así que si alguien no debería ser guardián de la sana doctrina, debería ser yo. Y sin embargo, Timoteo, mírame, yo en toda mi maldad de pecador, fui considerado fiel para seguirlo. Y por eso me puso en el ministerio. No es que tú no vayas a fallar, no es que en algún momento no vayas a gritar, no es que en algún momento incluso vayas a dejar de creer o tu fe tambalee. No, no, eso no creas que no va a pasar. Sí va a pasar. Pero cree, porque la gracia, la misericordia y la paz del Señor Jesús están para ti. Están para ti como lo han estado para mí durante todo este tiempo, a pesar de mi maldad. ¿Cuántos ídolos de barro creamos? Pero por la gracia de Dios, por su misericordia, y específicamente por su misericordia, la gracia del Señor se manifestó en mí. Timoteo, el mundo necesita saber que el Mesías vino al mundo. Que no hay otro Salvador que no sea Él. Que no hay un mayor regalo que Él para el mundo. Él es el regalo. Así que aunque yo fui quien era, la gracia de Dios me alcanzó como un tsunami y me mostró: yo vine al mundo para salvarte.
Y yo decidí, Timoteo, Pablo decidí, Timoteo, creer en Dios y amar a Cristo. Y crecí en amar al Señor, así como te lo dije, a través de conocerlo, a través de aprender, a través de ver las Escrituras por los ojos de nuestro Señor Jesús, el Cristo, el Mesías. Así que por mi vida me hice ejemplo de aquellos que también tuvieran la suficiente valentía para creer y amar al Señor. ¿Tremendo, cierto? Me fascinó la palabra. Sí, señor. Es ser valiente. Seguir a Cristo cuesta. Y como aprendimos en el Génesis, a los hombres no nos gusta lo que nos cuesta. Pero ese costo nos hace ser ejemplo para otros. El ejemplo para aquellos que necesitan entender que hay que ser fuertes y valientes para seguir a Dios. Y les digo algo más interesante todavía. Incluso eso es parte de la misericordia de Dios. Porque, ¿recuerdan? Eso también es parte de la misericordia de Dios. Porque ¿quién es el que lo fortalece a uno? Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque es su fortaleza. Es su fortaleza. Es interesante. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, el ministerio que yo te estoy dando, el servicio que yo te estoy dando para con los demás, es que tú sigas mi ejemplo. No importa de dónde vienes, lo que importa es que entiendas lo que Dios ha hecho por ti. Y yo sé que lo entiendes, porque por eso es que al ver tu fidelidad, yo a ti te doy esta posta. Quiero que tú lleves a ellos, a otros creyentes, a otras personas, perdón, a otros creyentes, a otras personas que están en el mundo y que están esperando que alguien les muestre una palabra verdadera, real, con un corazón limpio, una buena conciencia, que alguien le muestre una fe que sea verdadera, una fe que no esté basada en cosas efímeras, para que esas personas puedan creer en un Dios que los ama y que quiere que ellos tengan la vida eterna para estar con Él. Ese es tu ministerio. Ese es tu ministerio, tu servicio, mi encargo para ti. Para que al final, como yo, hoy, puedas proclamar que al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, es a quien se le debe dar el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermoso, ¿cierto? El punto es, ¿de dónde salió Pablo? ¿Cuál fue la transformación de Dios en la vida de Pablo? ¿Y cuál es la gloria de Pablo después de haber salido de ese pozo profundo, cenagoso? ¿A dónde lo lleva Dios? A ver, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible y al único y sabio Dios.
Y entonces Pablo entiende que en la fidelidad de Dios y la misericordia de Dios, el único, escúchenme bien por favor, el único que merece la honra y la gloria es el Señor Jesús, por los siglos de los siglos. Cualquier otro que quiera ser doctor de la ley, que quiera oponerse a esta adoración simple. Es un solo versículo, pero es una adoración absoluta. Yo creo en mi Dios que es Rey. Yo creo en mi Dios que no está tocado en ninguna forma por la muerte y por lo tanto es santo, santo, santo. Que no lo puedo ver porque yo vivo con él por la fe, y la fe es algo que yo debo creer sin necesidad de ver. Es el único y no hay otro Dios como él. No hay nadie como yo, dijo el Señor. Él es la sabiduría. Si alguien tiene eso como parte de su vida, la persona está en el lugar correcto. Eso es lo que Dios dice. Así que, de acuerdo con lo que Dios le mostró a Pablo para que le diera a Timoteo, el encargo es, Timoteo, quiero que edifiques a la iglesia en la fe. Es nuestro ministerio. Es el propósito de la doctrina de Dios para que las personas en la iglesia amen a su Dios con el amor que Dios les ha derramado en sus corazones por el Espíritu Santo que les fue dado. Y este propósito, tiene que ser pasado de una persona a otra para que guardemos lo que Dios nos ha enseñado. ¿Cómo es que hoy tenemos una Biblia tan supremamente creíble? Porque hay más de 5,000 escritos. Escuchen, más de 5,000 escritos en los que se ha basado para poder tener la Biblia que hoy tenemos. Significa que desde los primeros años del cristianismo, más de 5,000 personas reescribieron y volvieron a escribir la escritura para que otros tuvieran lo que Jesús enseñó. Porque este ministerio no es nuestro, sino es el de la iglesia. La edificación por la fe es el ministerio de la iglesia y de cada uno de sus componentes individualmente. Así que hoy, yo puedo decirles que en la misma manera que Pablo le dijo a Timoteo, yo puedo decirles a ustedes que todos ustedes tienen la responsabilidad de tomar también mi posta. Por alguna razón Dios los puso aquí. Y estoy absolutamente seguro de por qué. Dios quiere que ustedes sigan el ministerio que yo tengo. Dios quiere que enseñen la palabra de Dios y la doctrina de Dios, tal cual como nos fue dado. Yo sé que todos ustedes en muchas ocasiones
han recibido de mí no sé si decir corrección, recorderis. Lean, ¿qué dice? Por favor, miren. No, ¿qué dice? Pero es que, ¿qué dice? No lo que aprendieron, no mitología, no mitos, no cuentos, no. ¿Qué dice? ¿Qué dice Dios? Pero ese es el ministerio que me dieron a mí. Que yo le dijera a las personas, ¿qué dice Dios? ¿No han oído lo que dice Dios? ¿No han leído? Así que en la misma manera en que yo lo hago, yo hoy no seré Pablo. Sí, el mismo blasfemo, injuriador, pecador, mala clase, incrédulo, de cuanta cosa, sí, el mismo. Ese origen, igualito. No seré Pablo. Pero así como a mí me dijeron que yo debía enseñar lo que Dios decía, eso mismo le estoy diciendo a ustedes. Sea donde ustedes estén, enseñen lo que Dios les ha enseñado, lo que Dios les ha mostrado. Este ministerio de llevar la doctrina para el crecimiento en la fe de todos es nuestro ministerio. No se dejen confundir. Muchas gracias por escuchar. A los que no estaban en la reunión, que escuchan ahora, les digo que no se dejen confundir por las palabrerías. Nada de eso sirve. Todo lo que es vacío y vano se queda en esta tierra. Trabajemos por lo que es eterno, porque nuestro Dios es inmortal. Abrazos.